La población Limay fue un asentamiento que se localizó en terrenos situados en la parte norponiente del Cementerio General, en lo que hoy es la comuna de Independencia. Erradicada durante la década de los 80, estaba conformada por trabajadores del Servicio Nacional de Salud, es decir, funcionarios de los hospitales y del Cementerio General, que por entonces dependía de dicho ministerio. Esta es Margarita. ¿Lo conocí? Sí, porque yo soy de la... Ah, yo soy del Pepe. Sácate los lentes primero que nada. Ahora sí te conocí. Pepito, ¿cuántos años? ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, qué bacán verte con Chafe! Oye, cualquier año. Muchos años. Chao, gracias. Tengo 63 yo, ¿y tú? 56. Ah, estamos por ahí nomás. Cuando te vi ahí acá, güey. Disculpe. Sí, no, disculpe los garabatos, pero tanto. La emoción. Sí, me emocioné al verlo. Sí. Lo conozco de cabros chicos, la guatita de la mamá. Ya. ¿Te lo corto, mi amor? No, yo no. Usted lo arregla. Oh, qué gusto verte, cabros chicos. Mi familia llegó en los 56 y fueron como la última familia en entrar a la población, porque mi madre me cuenta que era casi la última casa que estaba desocupada. ¿Ya? Yo me nací y criado aquí en la población. Mi tío, el menor, empezó a caminar aquí, Mi madre entró haciendo aseo en el San José. Mi tío de sepulturero trabajó de sepulturero en el jardín, en el cementerio. Estaba distribuido de la calle principal que tenemos aquí, que haciendo mención que es la misma calle de ese tiempo, estaban como por pasaje de 5 casas pareadas hacia ambos costados. ¿Habían como distintas tipologías de casas o eran todas iguales? Eran todas iguales. ¿Y qué tenían las casas en general, su distribución, cómo era? La distribución, la casa era living, comedor, 2 dormitorios, baño y cocina. ¿Y tenían un patio, no? Tenían patio. Todos tenían un buen pedazo de espacio, entonces cada uno hacía su chacra, tenían sus propias chacras. Casi todas las casas tenían una higuera, manzano, un membrillo, níspero, ciruela se daba harta aquí, de todos los colores. Y de animales, cada uno armaba su gallinero. Se criaba pato, se criaba gallina, conejo. Siempre había interacción con cultivar la tierra en nuestros propios huertos en la casa y tener animales. Cuando veo niños que iban a cazar murciélagos con paños blancos, hacer las pellejerías de niños chicos. En ese tiempo no existían piscinas y las piletas de los cementerios nos íbamos a bañar ahí en el verano. Los papás que llegaban de sus trabajos, del cementerio, los hospitales, y se armaban grandes pichangas, nos poníamos en la cancha grande, tíos con hermanos, todos por un lado, 30 por un lado jugando. Y también quien vino a entregar las casas, Salvador Allende. Fuimos parte de la historia, un personaje de nuestra historia estuvo aquí. Estuvo acá, claro. A mediados del siglo XX, especialmente con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, se crean instituciones desde el Estado, como por ejemplo la Corporación de Mejoramiento Urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también anteriormente a estas dos instituciones se crea también la Corporación de Vivienda. Estas corporaciones, ¿cierto? Y también arquitectos bastante importantes para la época van creando estos planes habitacionales muy de la mano de las ideas, por ejemplo, del urbanista Le Corbusier, en donde se busca dar un mejoramiento, pero pensando en distintos elementos que impactan en la vida del ser humano, como por ejemplo el transporte, cómo se van conectando la vivienda con el espacio urbano, las horas de trabajo que se tiene y también por ejemplo las horas de sol, que uno puede pensar hoy día, sí, el sol es importante porque genera menos depresión, por ejemplo, ya se estaba pensando en cuántas horas de sol tenía que tener la persona durante el día. Y así surgen viviendas como la unidad vecinal Portales, que vemos cómo todo esto se va impactando en esta.
esta villa está en un lugar bastante céntrico, ¿sí? Está al lado de la Universidad de Santiago, en la comuna de Estación Central, y en donde el 80% del terreno fue pensado como área verde. ¿Por qué? Porque eran espacios que anteriormente pertenecían a la Quinta Normal, administrado por la Universidad de Chile, y por lo tanto las áreas verdes eran muy importantes y ya estaban ahí. La idea de esto era que fueran habitadas por familias, ¿cierto?, de clase media, y por lo tanto el espacio, el metraje de cada vivienda es bastante amplio. Estamos hablando de que hay viviendas, por ejemplo, de 80 metros cuadrados. Si nosotros lo trasladamos al día de hoy, es algo impensado, porque hoy día los departamentos, ¿de cuántos son? Algunos de 30, algunos de 50, 60, y ya estamos hablando de los grandes 70, 80 metros cuadrados, y que el valor es bastante alto. Como fue un fatalmente de la... Perdón, es que no había fumado hoy día y ya estaba así como... Mira, yo sé que hubieron igual como 3 arquitectos, pero el que más se recuerda es Fernando Castillo Velasco, que era demócrata cristiano y que impulsó este proyecto inmobiliario, que igual tiene harto que ver con la arquitectura de la Bauhaus, que es un tipo de arquitectura que es como de la post-Primera Guerra Mundial, que trataba de entregarle a gente que fuera obrera, por medio de también subvenciones estatales, como un nivel de vida que fuera acorde y que implicara igual harto espacio. Así que esto también se plantea como una micrópolis, creo que le llaman arquitectónicamente. Como era la caja de empleados particulares, había gente que trabajaba en banco, habían asociaciones de taxistas, de colectiveros. Aquí hay harto taxista. Pero nunca encontré un taxi afuera de la villa. Gente que trabajaba en periódico también en tiendas como de departamento en esa época. Hola, Emi. Hay 19 bloques acá, en 31 hectáreas, que llega a recorrer la villa. Y yo todavía me pierdo a veces. Cuando uno sale a andar en bicicleta, de repente te metís por un pasaje y tú decís, oh, este mural nunca lo había visto. Y también hay 19 tipos de departamentos diferentes. Y aquí uno venía a chupar cuando chico y a pololear. Bueno, se dice que vivían muchos militantes del MIR, del Frente Patriótico, en los 80. Entonces, obvio que acá la villa no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo pensamiento político, y hubo gente que se sentía amenazada también con la entrada de carabineros durante la época del golpe, y se empezaron a cortar los puentes. Vecinos que vivían en casas también sintieron que podían ser robados porque algunos puentes pasaban por arriba de sus casas. Igual la lógica social cambió, pues. Entonces tenemos la Villa Portales, ¿cierto?, que fue un caso emblemático de construcción habitacional, pero también tenemos otras también emblemáticas, como la Villa Frey, por ejemplo, que fue construida durante el periodo del gobierno de Eduardo Frei Montalva. A ver, el Estado en esa época era el mejor cliente que podía tener cualquier arquitecto, por la escala, por la importancia que podían tener. Pero también el Estado, también habían otras instituciones. Las cajas de habitación también eran un espacio que te permitía construir una cantidad de metros cuadrados bastante grandes. Y que se concursaba, en el caso de Villa Frey, que se llama un concurso público para desarrollarla. Por lo cual, no necesariamente es que el Estado tuviese un plan muy grande. Eso sí sucede con la Cormu, y con la Corvi también habían algunas soluciones, pero yo creo que principalmente estos arquitectos modernos se dan cuenta que la vivienda es un tema importantísimo y van a estar desarrollando proyectos independiente de la institución que sea, ya pública o privada, o semipública, en el caso de las cajas de habitación.
por lo cual no es tan claro al inicio que el Estado tenga una visión tan clara de la arquitectura que quiere. Pero sí el mundo arquitectónico y el Colegio de Arquitectos en ese momento tenían una visión y una propuesta al país de cómo tenía que ser esa vivienda. También la población San Borja, por ejemplo, que está en pleno centro de Santiago, en un espacio que buscó modernizarse, porque hay que recordar que el casco histórico de Santiago durante principios del siglo XX seguía teniendo un paisaje visual bastante cercano a lo que era la época colonial o el siglo XIX, es decir, casas muy bajas de 1 o 2 pisos, por ejemplo, y ya a partir de mediados del siglo XX la idea era modernizar esa imagen visual, por una parte, por ejemplo, con la construcción del Metro de Santiago y luego ya derribando todo aquello que era antiguo. Y se trasladó, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Borja hacia la zona sur de la comuna de Santiago, y ese espacio residual que quedó fue utilizado para construir este conjunto habitacional, ¿cierto?, la población San Borja. Y después aparecen, a partir de la Cormu, la migración de Corvi a la Cormu, aparece la idea de las remodelaciones. Que más que solamente dar una solución de vivienda, lo que buscan las remodelaciones es densificar los centros que ya se estaban despoblando. Por eso la remodelación San Borja era tan importante, eran 21 torres que se iban a distribuir en un territorio más o menos como unas 20 manzanas, el cual buscaban densificar el centro de Santiago, con un programa específico de torres de mucha altura, que no había antes. Diría que hasta las unidades vecinales en San Borja sucedió, pero no porque fuese ideado, siempre se pensó en construir barrios. Y hoy día tenemos que volver a retomar el barrio como la mirada ciudadana de las políticas de vivienda, de lo colectivo. El barrio tiene esa escala, esa sensibilidad, eso doméstico bien entendido, y no esta caricatura de que lo doméstico es casi uno en bata o con el delantal. Esa mirada de que le hace bien. Hoy día, por Dios que disfrutamos los buenos barrios, y por eso peleamos cuando lo están destruyendo, por ganar 3 pesos.